¿Cómo están? Vamos a leer la palabra de la Biblia. San Mateo, capítulo 15. Quince, 21. Yo voy a leer. Si han encontrado, yo voy a leer. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hasta aquí hemos leído. Cuando leemos la Biblia, realmente el cielo, el reino de Dios, todo tiene su norma, pero vemos el corazón de Jesús, de cómo nos quiere guiar hacia la bendición, hacia qué postura. Todos nosotros, por más bueno que seamos, hemos cometido pecado y hemos vivido la vida de estar en contra de Dios. Yo tengo bastante edad, pero cuando vemos la gracia que el Señor me permitió, me siento muy agradecido. Hasta para no poder imaginarme, ha abierto el camino para poder anunciar el Evangelio. Yo en realidad no soy una persona fiel, soy carente en todo aspecto, pero a cada uno de nosotros nos entrega su gracia y es maravilloso. Esta mañana, esta palabra que hemos leído, en ese entonces estaban los israelitas, también estaban los gentiles, también aquí vemos a un cananeo. Esta mujer cananea, desde un comienzo, era una persona que vivía allí, no era judía. Pero, ¿qué es lo que la Biblia dice? Aquella mujer cananea aparece. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces, esta persona cananea, en el reino de Israel están los judíos, están los gentiles. Y desde un comienzo, era una persona que vivía allí, era una persona cananea, por lo cual esta persona no había ninguna promesa de Dios, pero un día esta mujer ahora viene junto a Jesús porque su hija estaba endemoniada. Allí, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y así ella habló. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor Jesús? Jesús no dijo ni siquiera una palabra, porque Jesús en realidad, Él fue enviado por los judíos. No era ni gentil, ella era cananea. Y Jesús no le respondió. ¿Y qué le dice a los discípulos? Despídela, échala. Pero Jesús, ¿qué le dice? Jesús le dice:
Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús fue enviado por Israel. Ustedes son de otro pueblo, ¿cómo les voy a ayudar? Eso quiere decir, ustedes también, si son esta mujer, qué triste estarían, ¿verdad? Ah, ¿qué? ¿Cómo la humilla? Porque no es Israel. No le cuesta tanto, no le cuesta... ¿Por qué? Pero la mujer, ¿cómo es que habla? Ella dice algo muy sabio. Ella se acerca y le dice, Señor, ayúdeme, socórreme. Y Jesús dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ah, ¿cómo es que Jesús puede decir esto? Le está insultando. Le está diciendo que es una gentil como un perrillo. Otros dirían, sí, soy perro. ¡Momo! Ah, a ver, que te vaya bien a ti. Así puede que actúen otros, ¿verdad? Porque le trata como a un perro. Pero ¿cómo Jesús puede hacer eso? Pero esta mujer que dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Somos unos perrillos, somos carentes, somos malos, somos sucios. Pero el perrillo también come las migajas que dejan los amos. No me podría dar aquella migaja. Esta mujer, aquella palabra que le dice Jesús. Yo también leyendo la Biblia, ¿cómo Jesús le puede hablar de esta manera a una persona? Nosotros somos también gentiles, no somos judíos. Está bien, soy perro. Haga lo que quiera. Es posible que el colmo debería actuar de esa manera, pero esta mujer, su hija, amada, endemoniada, estaba en dificultad, pero realmente no le molestaba el insulto, solamente deseaba una cosa. El que puede perfeccionar a mi hija, el que puede curar a mi hija es únicamente Jesucristo. Si no es Él, no hay camino para rescatar a mi hija. Cuando busqué a Jesús, ¿por qué vine a buscarlo? Porque debe ser Jesús, debe ser el único que, Él es el único que puede curar a mi hija. Y dentro de ello tiene queja, rabia, y echó todo eso del corazón. Y luego la mujer dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Soy como el perro, pero a mí también. ¿No me podría dar aunque sea lo que es la migaja? Tiene un corazón muy humilde. Nosotros no hemos llevado así la vida de fe. Simplemente cuando nos llevamos bien y decimos, después cuando no nos va bien, no podemos vivir así. Ay, ¿cómo voy a vivir así? Ese corazón, llevando la vida de fe, cuando vemos las cosas del mundo, nos inclinamos a ello, hacemos lo malo. Hemos vivido de tal manera. Pero aquí, la mujer gentil era una mujer gentil, era una persona gentil, era una nativa. Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. ¿Qué tal? ¿Qué tanto? Si somos perros, por favor salve a mi hija. Ese corazón de ruego de la madre va expresando. Verdaderamente llevando la vida de fe si tenemos dificultad. Queremos apartarnos, queremos unirnos al mundo, queremos seguir la carne y así. A veces vamos de allá, aquí, y
cuando venimos a la iglesia nos hacemos como personas que tenemos la vida de fe. Realmente hay muchas personas que son así. Esta mujer es insultada de todas las maneras, pero en el corazón de ella, mi hija amada, si no es por Jesús, no podremos. No puedo dar marcha atrás. Jesús, debo pedir la gracia de Jesús. Entonces, ¿cómo mi hija podrá despojarse de ello? ¿Cómo podrá despojarse de esa enfermedad? No, imposible. ¿Qué tanto si soy menospreciada, insultada? ¿Qué tanto? Jesús, ¿qué tanto si habla de esa manera? Con que se cure mi hija, con eso ya basta. Ese corazón que la madre tiene fuertemente se llenó en el corazón de esta mujer. La mujer dice, Señor, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Sí, no soy judío, no soy gentil, soy un cananeo, cananea, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aunque sea una migaja suya, mi hija podrá curarse. Orgullo o el menosprecio, humillación. Nada tiene que ver eso, no le importa. Solamente una cosa. La hija amada, como una estúpida, ¿cómo ella podría vivir en adelante? La única persona que puede salvar a ella es Jesús. Si no le da la vida a Jesús, mi hija para siempre vivirá en medio de la oscuridad, en medio de la desesperación. Jesús, por favor, permite su gracia, la misericordia. Hasta los perrillos comen de las migajas. Jesús, usted permítanos aquella gracia y permita la gracia a mi hija y que mi hija tenga realmente la sanidad. Y va expresando ese corazón de ruego que tiene en su corazón. Nosotros somos gentiles, pero Jesús abrió el camino para los gentiles también. Dios, no somos judíos, pero con la fe llevamos la vida de fe sin ninguna carencia, con perfección. Y todas las condiciones están reunidas. No hay necesidad de que lleguemos a padecer esta dificultad. Cuando vamos creyendo en Jesús, a veces cuando tenemos dificultad, sí podemos enojarnos, pero Jesús a esta gentil fríamente le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Fácilmente le está tratando a un gentil como a un perro. Pero aquella mujer le dice, Señor, cuando piensa en su hija amada, no importa que sea insultada, que sea pisoteada, que sea menospreciada, no importa. Simplemente, Señor amado, mi hija amada, mi hija amada, no puedo ver que ella viva de tal manera. Sea cual fuera la dificultad que tenga, yo voy a padecer. Por favor, que mi hija pueda crecer normalmente, que pueda casarse, tener hijos y que pueda tener una linda familia. Y estaba lleno de aquel corazón. Y eso podemos ver. Va creyendo en Jesús. Hay muchas interrupciones. Si no hubiese creído en Jesús, no iba a vivir de esta manera. Habría gente que diga ello. Y hay veces que uno es insultado por Jesús. En realidad, la misión Buenas Nuevas es tan famoso porque somos sectas. ¿Por qué somos sectas? No hay nadie que nos explique eso. Algunos hermanos, algunos fueron en la Asociación Cristiana de Jesús. Cuando queríamos preguntar y decirle, ¿por qué somos secta? Ellos no querían hablar con nosotros. ¿Qué tanto? Déjalos. ¿Qué tanto si somos secta? Lo mejor es tener fe delante de Dios. Leemos la Biblia,
volvemos a leer y lo leemos. Dios, nosotros encontramos el amor que Dios tiene hacia los gentiles. Realmente había menospreciado, pero hemos descubierto aquella verdad. Creemos en Jesús. Por la sangre de Jesús obtuvimos el perdón del pecado. Y el Señor camina, guía nuestra vida. Y cuando vemos eso, verdaderamente pareciera que hay una interrupción, pero el Señor Jesús ahora perfectamente nos ofrece un camino para que podamos dirigirnos en Jesús y que no haya ninguna carencia. Esas personas que deseen hallar la gracia ante Jesús, no hay nadie que pueda dejar de obtenerlo. Cuando somos orgullosos, altivos, por más que oro, no se puede. Yo no puedo orar. Y así uno puede realmente torcerse, puede ir a un mal camino. Pero en realidad esta mujer, desde un comienzo, a propósito, le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ay, Señor Jesús, no sabía que usted me diría eso. Me trata como un perro. Es el colmo, el colmo, el colmo. Al momento. Está bien, somos perros. ¡Mon, mon, mon, mon! Sí, usted, el que le vaya bien. Habría posibilidad de que ella se regrese. Pero más que tener la fe ella, su hija amada, ¿verdad que aparece su hija amada? La mujer se acerca y se arrodilla. Señor, ayúdeme. Se postró y le dice, Señor, socórreme. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. De esta manera, tiene el corazón humilde. Entonces el Señor Jesús, ahora por la hija, por esta mujer, vemos cómo le bendice, permitiéndole que la hija se cure. El Señor, es grande la promesa que el Señor nos lo da, pero recibiendo la promesa, el que vayamos hacia la fe. Y mientras que vamos hacia la fe, tenemos esta y tales persecuciones, pero cuando vamos marchando y se une todos aquellos corazones, sea quien fuera la persona, puede hallar la gracia de Jesús. Entonces, con esa fe, sea cual fuera la situación, sea cual fuera el problema, ante el Señor uno puede orar, y orando ante el Señor lo oye, obra, y cuando vemos eso, es maravilloso en gran manera. Estamos muy agradecidos ante el Señor. Dios desea salvarnos y despojándonos del pecado, siendo hijo del Señor, podemos hallar toda bendición del Señor. Y eso quería entregarnos, además, no solo para los judíos, sino para los gentiles también. Va abriendo el periodo para los gentiles. Si no fuese así, los coreanos somos gentiles, no íbamos a poder recibir la bendición. Pero gracias a Jesús, abriéndose el camino a los gentiles, nosotros que somos gentiles también hemos podido hallar toda bendición de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Ya nos ha sido entregado toda condición para recibir la bendición. Pero si tenemos un poquito de problema, ya voy a dejar todo y fácilmente hay gente que da espalda al amor del Señor y es un ejemplo que nos va mostrando. Sea cual fuera el pecado que ustedes cometan, sea cual fuera la maldad, sea cual fuera el error, sea cual fuera la nacionalidad, sea quien fuera el malo, no hay excepción. Él nos entrega su gracia y el Señor Jesús nos da aquella gracia. Cuando tenemos ese corazón, sea cual fuera el pecado que uno comete, sea cual fuera la maldad, sea quien fuera la persona que atacó al Señor, Dios le bendice y le da la gracia. Lo que la Biblia dice, pero
Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos cuando dice de esa manera. Señor, cierto, es verdad, pero hasta los perrillos no come de las migajas que los amos echan de la mesa. Si usted me da la bendición pensando que yo soy un perro, yo recibiré aquella bendición. Por su hijo, con todo ruego, ella le va hablando. El Señor no puede darnos la espalda. Hoy en día creemos en Jesús, pero cuando tenemos un poquito de dificultad, voy a dejar, estoy ocupado, no voy a ir a la iglesia. Fácilmente uno deja de lado y conforme a su conformidad, la gente va viviendo conforme a su comodidad. Jesús nos lo dice a nosotros. Aquí el Señor Jesús dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Nosotros pensamos, Señor, ¿cómo usted puede hablar de esta manera? Realmente el Señor lo habló de esta manera. ¿No está exagerando el Señor? ¿El Señor puede hablar de esta manera? A veces pensamos de tal manera. El Señor a aquella persona, aunque sea esto, ahora lo vence. Y si a pesar de esto va junto a Jesús, el Señor le rescata y le bendice. Nosotros, creyendo en Jesús, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Bueno, con solo oírlo nos incomoda. Jesús bien sabe, pero a propósito, en nuestro corazón, hace para que en nosotros tengamos el ruego hacia el Señor y así le habla a la mujer. Por lo cual, el Señor dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Qué tanto si soy perra? No importa que me dé las migajas. Esa bendición quisiera que me lo entregue a mí. Con ese corazón, la mujer va tratando con Jesús. En Jesús, desde muy pequeño, leí la Biblia, oré. Y a los 13, 14 años, en ese entonces, después de la guerra de Corea, había mucha dificultad. Vivíamos en medio de la pobreza. En nuestra casa, papá cultivaba. Y cuando él cultivaba el arroz, nuestra familia apenas teníamos alimento para nosotros. Pero aparte de ello, no teníamos ninguna otra ganancia. Entonces nosotros, a veces papá, con una bolsa de arroz, él vendía eso. Con eso compraba jabón, así él venía. Entonces cuando faltaba el arroz, desayunábamos y dejábamos una taza de arroz y allí poníamos muchas verduras, tantas legumbres y hacíamos un caldo. Claro, no había abundancia y comíamos de esa manera y vivíamos esa vida. Mientras que vivíamos de esa manera, yo también me he relacionado con los amigos, iba a la casa de otros a comer caqui, manzana y vivía cometiendo el pecado. Y viniendo a la iglesia, yo pedía el perdón de los pecados. Señor, soy pecador, soy pecador. Empecé a leer la Biblia. Cuando empezaba a leer la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, en ese entonces era muy difícil conseguir la Biblia. Luego, cuando se imprimió, aparecieron muchas Biblias y ahí pude tener un libro de la Biblia. Iba leyendo y leí el libro de Levítico. Leía el libro de Levítico. Y una palabra increíble estaba allí,
¿Quieren buscar conmigo? Génesis, Éxodo, Levítico. Leía Levítico, leía 1, 2, 3, 4. Yo leía, y cuando leía Levítico capítulo 4, de repente algo me chocó a la vista. En Levítico 4:1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido. El sacerdote, cuando comete pecado, la manera de cómo ser perdonado aparece aquí. De repente se abrió mis ojos. Yo no soy sacerdote. Yo soy un miembro, soy una persona común del pueblo, pero yo también he cometido pecado. La manera de cómo ser perdonado. Y yo empecé a leer toda esta Biblia. Iba leyendo todo. Y cuando iba leyendo en el capítulo 4, al comienzo dice, cuando el sacerdote comete pecado, la manera de cómo ser perdonado. En el 13, cuando vemos, luego dice, si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer. Aparece la manera como un sacerdote es perdonado y la manera de cómo es perdonado cuando toda la congregación comete pecado. No soy ni sacerdote, no soy ni la congregación. Entonces yo de vuelta volví a leer la Biblia. Era increíble porque ¿qué era lo que aparecía después? Aparece esta palabra que dice, luego el 4:22. Cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová, cómo el pecado es perdonado, detalladamente aparece. Aquí cuando vemos la Biblia, sacerdote, toda congregación, jefe, ¿a dónde pertenezco? Volví a leer. En el 4:27, cuando yo leía, qué asombroso, si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere. Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado cometió. Aparece la manera de cómo el pecado es perdonado. Viene a ser cómo le mata y obtiene la expiación. Aquí aparece cómo uno obtiene el perdón de sus pecados. Pero esto, el sacerdote, toda la congregación, jefe, yo, soy una persona común del pueblo. Qué increíble en la Biblia. En Levítico 4:27, cuando yo leí, qué agradecido me siento ante el Señor. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, aparece la manera de cómo es perdonado por aquel pecado. Yo, hasta aquel momento, congregando a la iglesia, Señor, perdóneme, perdóneme, simplemente decía eso. Detalladamente, cómo es que uno tiene que hacer para obtener el perdón, no sabía nada de eso. En Levítico capítulo 4, cuando yo iba leyendo, cuando el sacerdote comete pecado, cuando todos los israelitas, cuando el jefe comete pecado. Por último, en la cuarta ocasión, aparecía sobre mí, porque yo era un hombre común. Si alguna persona del pueblo
pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere. ¡Wow! Me era increíble esta palabra de la Biblia. En este libro tan grueso había tantas letras, todo tenía su voluntad, todo tenía su camino. ¡Wow! De esta manera uno puede obtener el perdón de los pecados. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere. Y luego dice, la paga del pecado es la muerte. Sin la duda, debe venir la muerte para que el pecado sea lavado. Por lo cual, ya que yo no puedo morir, necesitamos una ofrenda que muera por mí para el perdón de los pecados. Cuando leemos el 27, si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere. Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. La paga del pecado es la muerte. El pecado no es perdonado así por perdonar. No es perdonado porque se arrepienta. Uno debe pagar la paga del pecado, pero ya que es la muerte. Si yo muero, sí, sería infierno para mí. En lugar de mí, una cabra debe venir y derrama la sangre. Y aquella sangre está escrito que lo ponga en los cuernos del altar. Pero estos cuernos del altar, ¿por qué? Me dice para que pongan los cuernos. ¿Por qué no ponemos en cualquier lado? Cuando vemos en la Biblia, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro en punta de diamante en la tabla de su corazón. Entonces, vemos, están los cuernos en las 4 puntas del altar. El Señor ha escrito nuestro pecado en los cuernos. Ustedes, cuando ustedes robaron, ustedes mintieron, todo eso está en la punta, en los cuernos, y mirando eso lo recuerda. Nosotros cometemos pecado para obtener el perdón de ello. Ahora uno trae la oveja, el cordero, y aquel cordero muere en lugar de mi pecado, y con esa sangre ahora lo pone en los cuernos del altar. El pecado de Judá, escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón, en los cuernos de sus altares. ¿Qué quiere decir ello? El Señor escribió nuestro pecado en los cuernos del altar. Usurpar, cometiste mentira, tal cosa, y lo escribió. Nosotros ponemos nuestro pecado en la tabla de nuestro corazón. Cuando nos acordamos de nuestros pecados, nos arrepentimos y obtenemos el perdón de nuestros pecados. Pero en esta Biblia es increíble. Cuando el sacerdote comete pecado, tanto de la congregación, cuando el hombre común, aparece la manera de cómo uno es perdonado. De la misma manera, es igual. Debe morir un cordero sin ninguna mancha. En Jeremías 4:27 dice, si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado cometido, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado cometido. Luego, dice, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará y lo pondrá en los cuernos del altar. ¿Por qué lo pone en los cuernos? Porque nuestro pecado está registrado en los cuernos. Y ya que esta oveja murió en lugar de mí, el pecado fue lavado y va borrando el registro de pecado que está en los cuernos. Por lo cual dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Nosotros, Él escribe en el altar nuestro pecado y nosotros lo escribimos en la tabla de nuestro corazón, matando a la oveja, al buey,
uno va entregando el sacrificio, es la ofrenda de expiación. Y el que ponga la mano, así eso significa que mi pecado pasa a la oveja y cuando muere derramando la sangre, esa sangre lo pone en los cuernos del altar y todo registro del pecado que está en el cuerno con la sangre del cordero lo va borrando por completo y ese estado nos lo dice. Ah, de esa manera el pecado es perdonado. Era la ofrenda a la expiación. Y la ofrenda a la expiación adelante nos muestra como sombra de Jesucristo que va a venir en adelante. Jesucristo es crucificado en lugar de la oveja y el pecado de toda la humanidad es perdonado. Como sombra nos lo muestra y es la muerte del Cordero que muere derramando la sangre y lo pone en los cuernos del altar y nuestro pecado es perdonado. Las veces que cometemos pecado, en el Antiguo Testamento mataban al Cordero, al buey. En el Nuevo Testamento debían matar al Cordero, pero el Señor Jesús, que era el Cordero de Dios, viene como Cordero y todos nuestros pecados cargándolo. Él fue crucificado. Y eso dice que habiendo obtenido eterna redención, no es hasta tal fecha, hasta tal periodo, sino que la sangre de Jesucristo, en realidad, siendo derramado en los cuernos de los altares, la sangre fue derramada y nuestro pecado ha sido perdonado para siempre. Matando al Cordero, así habían entregado el sacrificio, pero Jesús, para perdonar para siempre nuestro pecado, murió sobre la cruz y de esa manera había obtenido la eterna redención. Nosotros, aquella redención de Jesucristo, cuando lo leemos, yo cometí pecado, hice lo malo y desobedecí y yo debía de ser maldecido, pero como murió el Cordero, el Señor Jesús en lugar de mí, sobre la cruz fue crucificado y derramó la sangre. En ese momento todos mis pecados fueron perdonados y eso la Biblia nos lo dice. Yo desde pequeño congregué a la iglesia 13, 14, 15. Yo con mis amigos me relacionaba y comía realmente la fruta, el caqui, la manzana. Cometía mucho pecado y siempre decía que era pecador. Y de nuevo, yo desde los 10 y tantos para ser perdonado iba a la iglesia. Y mi padre me decía, ay, vas a engriparte. Y no había ni calefacción y era un piso así. Mi papá me decía, no te vayas, te vas a engripar, porque él no cree en Jesús. Y yo a la mañana me despertaba y a la madrugada iba para orar y pedía el perdón de los pecados y oraba. Luego pasó el tiempo y cuando yo leía la Biblia, en Levítico, el sacerdote, cuando toda la congregación cometía pecado, cuando uno del pueblo, yo era un hombre común, tal como era, por mi pecado, trayendo al Cordero, ahora poniendo la mano, mi pecado cuando pasaba al Cordero sin mancha, lo degollaban con el cuchillo y con esa sangre lo ponían en el cuerno del altar. Y allí estaba el registro de nuestro pecado. Y esa sangre cuando ponemos en los cuernos del altar, el registro del pecado nuestro era borrado por la sangre del Cordero. Esa realidad yo descubrí en la Biblia. Yo, a los 10 y tantos años. Entonces, era cierto que mi pecado era perdonado, lavado. Mi pecado había sido lavado, dije. Una vez estábamos practicando el coro. Ahora, ya que, bueno, los sábados practicábamos, yo también era un integrante, practicábamos el himno y cuando acabamos de cantar, en ese entonces
cantábamos otra canción, una canción del mundo, y así teníamos que separarnos. Yo fui adelante y dije, estaba angustiado por el pecado, pero cómo obtuve el perdón del pecado yo iba contando. Mis compañeros se asustaron de repente y en ese entonces me decían señor Kim porque éramos profesores de la escuela dominical. Yo también estoy en tu estado, ¿qué tengo que hacer? Yo obtuve el perdón del pecado, pero no podía explicarle detalladamente a ellos cómo. Surgió un problema. Claramente, por la sangre del Señor Jesús, mi pecado fue perdonado. El pastor decía que era pecador, el anciano también, el diácono también decía que era pecador. El pastor decía que era pecador. ¿El que se cree? ¿Por qué se cree inteligente para decir que no tiene pecado? Absurdo. Y me empezaron a hacer bullying en la iglesia. Un día el pastor parece que se molestó. Y en la hora del culto dijo, señor Oxupar, usted se subió al bus y le damos un castigo a usted. ¿Qué es ese castigo que se refiere, pastor? Cometió pecado y no puede participar en la Santa Cena. Me subí en el autobús. Era cometer pecado y no podía participar en la Santa Cena. De repente quería decir en mi boca. Su hija estaba en Daegu y el pastor estaba en Sonsan. Ellas en bus venían hasta Sonsan y dormían en Sonsan. Y el domingo iban hasta Daegu. Caminando no podían ir. Sus hijas se suben una vez a la semana. Yo a veces, en algunas ocasiones me subía. Y su hija, pastor, hasta acá estaba en la boca mía para decirlo. Pero por si él se moleste, me callé, no dije nada. Pero en la iglesia, sobre cómo obtuve el perdón del pecado, la gente ahora se apartaba de mí. Ah, mira, Oxupar, ¿qué se cree? El anciano dice que es pecador, el pastor también. El que se cree para decir ello. Cuando yo leía la Biblia, en el Antiguo Testamento mataban al cordero y así hacían la ofrenda a la expiación. Eso no era la ofrenda a la expiación verdadera, sino que el Señor Jesucristo, que era el cordero, era la sombra de cómo iba a darme el perdón. Jesús, que era la imagen verdadera, vino y Él fue crucificado y cuando derramó la sangre, en ese momento, todos mis pecados fueron perdonados. Era algo muy claro. Y yo dije, no tengo pecado. El problema que era, el pastor decía que era pecador, el anciano también, el diácono también, todos decían que eran pecadores. Oxupar, ¿qué se cree? ¿Por qué? ¿Cuánto él ha visto la Biblia? Yo fui aislado, pero por completo. Y a veces, una vez me encontré con una señorita porque estamos en el campo. Señor Kim, ¿dónde va? Ya comió y así nos tuteábamos. ¿Dónde va, señorita Kim? ¿Cómo estuvo usted? Tienes que obtener el perdón del pecado, le dije a ella. Esta señorita me miró fuerte y me dijo, señor Park, despiértese. Usted es mejor que el pastor. ¿Por qué no va junto al pastor a hablarle así? Yo, pero por completo. Realmente, en nuestra iglesia todos eran pecadores. El pastor es pecador, pero ¿cómo tú dices eso? Y una vez mi hermana seriamente me dijo, Oxu, cuando el arroz, cuando el grano madura, baja la cabeza. Si tú creces en la vida de fe, tienes que ser humilde. El pastor, el anciano dice que es pecador, pero es absurdo que tú digas que no tienes pecado. Y yo no, y realmente ella no me hablaba y luego después de 2 meses detalladamente le expliqué y ella también obtuvo el perdón de los pecados. Y uno por uno la gente obtuvo el perdón del pecado alrededor mío. Era increíble. Hice muchas cosas malas. Yo comí manzana, caqui, robé mucho. Tenía muchos pecados, pero el Cordero, cuando murió en el Antiguo Testamento y fue perdonado, ese Cordero
Se refiere a la sombra del Señor Jesús. Un día, cuando el Cordero muere y cuando la sangre es derramada en los cuernos del altar, nuestro pecado es perdonado. El Señor Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre y nuestro pecado ha sido perdonado. No hemos sido redimidos como el oro y como la plata que desaparece. Dios Padre Santo, por la sangre de ese Jesucristo, hemos sido redimidos. Eso ardía en mi corazón. Redención. Redención. El Señor Jesús redimió mi pecado. Ahora todos cantan ese himno en la iglesia y luego, cuando oran, dicen que son pecadores, pero cuando cantan, dicen que obtuvieron la redención. Como que no encaja atrás y adelante, pero no había gente que se dé cuenta de ello. En ese momento que me hicieron bullying, ¿qué me ocurrió? En la tierra natal. Había un señor llamado Shin Nam-seop. Esta persona hablaba tan bien el inglés. Ahora, no sabemos inglés, no sabemos si habla bien o mal. En Sonsan, ahora, por más que hable bien, no tenemos ni un lugar donde usar. Decíamos, give me. Así hablábamos el inglés en aquel entonces. Esta persona hablaba pero de maravillas el inglés. Pero no había ningún lugar en donde usar su inglés en Sonsan. Y fue a Daegu, a la misión. Dentro de la misión había misión de la iglesia presbiteriana, varias denominaciones. Pero entre los misioneros, había un misionero muy pobre que se llamaba Dick Yor. Él no tenía carro. Hoy en día no es así, pero en aquel entonces no tenía carro. Y él andaba en bicicleta. Era bien simpático porque él era bien grandulón. Y el señor Shim se fue junto a él. Y él tradujo al misionero Dick. En aquel entonces, en Corea había como 300 misioneros. A donde vaya, había misioneros occidentales. Podíamos ver a aquellos misioneros por las calles. En ese entonces, el misionero Case Glass vino a nuestra iglesia de Corea. Y cuando yo estaba en la secundaria, él venía al colegio a enseñar inglés. Yo le vi en el colegio y yo a menudo iba a la casa del misionero para verlo. Un día le ayudaba a doblar los volantes y le pregunté si yo podía seguirla a él para predicar. Él me preguntó, ¿usted obtuvo el perdón de los pecados? Había 300 misioneros que estaban en Corea. No todos habían obtenido la salvación. Había muchos, pero con el hecho de que la iglesia de Corea, nadie entre ellos podía decir que los miembros de la iglesia coreana eran pecadores. Todos decían que eran pecadores. Los misioneros habían obtenido el perdón del pecado, pero los miembros coreanos decían que eran pecadores, pero nadie podía realmente hablar sobre ello. Y yo doblé con él los volantes, le ayudé. ¿Cuándo va a ir a predicar? Mañana. Yo voy a predicar por la calle. Yo no puedo ir con usted. Me miró. ¿Usted obtuvo el perdón de los pecados? Y los misioneros no podían decir eso en la iglesia porque todos en la iglesia decían que eran pecadores. No sabían del escándalo que ocurriría. Entonces, ellos tenían miedo de ello, pero solamente me dijo a mí. Y me sonrojé y salí. Entre ellos había gente que había obtenido el perdón del pecado. Y en Daegu, el señor Shim traducía y había misioneros que trabajaban ahí. Y el señor Shim
un día escribió la carta al anciano de nuestra iglesia. Estimado anciano Moon, en nuestra misión empezaremos una escuela misionera. Por favor, envía a los estudiantes. A menudo yo iba a la casa del anciano Moon. Es que estábamos en la misma iglesia. Yo era pequeño y hacía muchas cosas que el anciano Moon me mandaba a hacer. ¡Hey, señor Par, venga aquí! Tenía 10 y tantos años y me llamaban así. Y claro, ¿qué haces? Estoy jugando. ¿No quieres ir a la escuela misionera? Porque, ¿qué se hace en la escuela misionera? Si vas allá te va a dar comida, chocolate, te vas y vivirás con los americanos, es todo extravagante. Yo, ya que no estaba haciendo nada, me solicité para ir a la escuela misionera. No había ni chocolate ni alimento. Pasábamos hambre a menudo. 10 y tantos habíamos sido formados. Junto a personas salvas tan buenas fuimos formados. Luego y así me convertí en ministro. Mi pecado había sido perdonado. Y los compañeros, no sé dónde están. Ahora ya no predican el evangelio. Y parece como que estoy solo trabajando. Ahora, por la sangre del Señor Jesús, realmente obtuve el perdón del pecado para siempre. Porque el Señor nos da la eterna redención. Ahora, obteniendo la eterna redención, el Señor Jesús dentro mío está vivo y trabaja. Y hemos realizado la obra del Evangelio junto con los misioneros. Estábamos en Ho-Chan. Allí ahora veníamos de un lugar de la evangelización. El misionero, cuando llegamos hasta Akokton, ellos dijeron, recorremos por esta zona y hay iglesia, pero en este pueblo vemos que no hay iglesia. Vamos a bajarnos y vamos a predicar por las calles con los compañeros, entre 7 y 8 personas. Y íbamos casa por casa para recomendarles y decirles que crean en Jesús. Cuando terminó la escuela misionera, a todos le habían dicho, le habían invitado a sus iglesias, pero yo era bastante joven. A todos le llamaron a su iglesia, pero a mí nadie me llamó. Era como cuando en la escuela el hermanito que no hace nada le seguía al hermano. Yo era así. Y después de que terminé la escuela misionera, yo fui a Apcocton. Luego viví durante 9 meses. Era tan bueno. La hermana Sonolson recibió la salvación. Muchos recibieron la salvación. Cuando había gente que obtenía el perdón del pecado por mí, era muy feliz yo. Amados, entre ustedes, sí, cuando ustedes predican y la gente obtiene el perdón del pecado, serán tan felices. Si hay gente que no ha obtenido el perdón del pecado, paso a paso, conociendo la manera de cómo obtener el perdón del pecado, a ver, compartan con ellos, mediante ustedes, si obtienen el perdón del pecado, después de obtener el perdón del pecado. Si ellos obtienen el perdón del pecado, dentro de aquellas personas, estando vivo el Espíritu Santo, ustedes podrán sentir ello. Yo, cuando estaba en Apcocton, no se imaginan tanto cómo traté para que la gente obtenga el perdón del pecado. Un día, la dueña de mi casa, teníamos el que estaba en el extremo era mi habitación, luego estaba la sala, estaba luego la habitación principal, luego la cocina. La dueña de la casa, pero fumaba tanto.
señora, ¿por qué usted fuma tanto? Usted no sabe nada. Yo no puedo dejar de fumar. Tenía ya la planta del tabaco, ya colgaba la hoja y luego lo enrollaba en el periódico y lo fumaba. Era pero muy buena ella. Ella nos trataba pero muy muy bien. Pero un día yo estaba leyendo la Biblia y vino su amiga. ¿Estabas bien? Sí. El estilo de la dueña de mi casa. Yo estaba al lado. Largo tiempo hablábamos y ¿tú has alquilado la habitación que está allá de abajo? Sí, vino el ministro ¿Ministro? ¿De dónde vino él? De Daegu vino él. Muchos congregan a la iglesia. Vienen unos y tantos niños. Cuando oía esto dije, me di cuenta que ella congregaba a la iglesia. Y yo le dije, ¿cómo está señora? ¿Usted congrega a la iglesia? No, 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 no. Ella como que negaba eso. Luego ella mintió, pero le pregunté luego por qué, que ella vivía, pero era muy pobre y que tenía vergüenza de avergonzar al Señor Jesús porque ella vivía en medio de la pobreza. Prediqué el Evangelio durante 2 horas. Cuando yo predicaba, la gente no recibía la salvación. Hay gente que apenas, casi recibe, pero no lo recibe. Un día, una vez tanto traté para que una persona reciba la salvación. Le llamé el sábado y todo el día le prediqué a esa persona. Se fue sin recibir la salvación. Luego, era el siguiente domingo, cuando estaba en Daegu. Y él vino a testificar y dije, wow, él recibió la salvación. El pastor Oxupar me predicó todo el día y no entendí nada, pero el hermano aquí me predicó y al momento recibí la salvación. ¿Cómo puede pisotear el corazón del otro de esa manera? Por primera vez fui a Coctón y la hermana Son obtuvo la salvación, el perdón del pecado. Realmente nos amamos. Ella tenía 25 años más que yo. Creo que si ella no estaba casada, me iba a casar con ella. Si encajábamos en la edad. Realmente nos amamos. No era algo así del sexo opuesto, no, para nada, no era eso. Ella me traía la comida a la mañana, corriendo traía la comida para mí. Él murió hace años, el año pasado, a 90 y tanto creo. Tenía más edad que yo. Ella falleció y estaba en la casa de su hijo de Busan. No, nadie me contó porque no me contaron. Dice que yo no estaba en Corea y dice que por eso no me pudieron avisar. Si ella vivía hasta ahora, iba a tener más de 100 años por ahí. ¡Qué increíble! Paso a paso cuando yo predicaba este evangelio. Al comienzo, sí, no podíamos ni lograr la salvación. Cuando uno a uno yo leía, uno a uno recibía la salvación, yo podía ver eso. Eso me conmovía en gran manera. Cuando la gente recibía la salvación, sea quien fuera después de recibir la salvación, no hay nadie que deje de cambiar. Todos cambian. De esa manera, es tan precioso, tanto amor uno siente, es tan bueno. Cuando yo predico, una persona recibe la salvación, el perdón de los pecados. No hemos obtenido la redención como una joya que desaparece, el oro y la plata. Dios Santo, su Hijo Jesucristo, mediante su sangre obtuvimos la redención. Los de la iglesia pública cantan, pero muy bien. Perdona al pecador. Dice que obtuvieron el perdón del pecado, pero no encaja atrás ni adelante.
y la vida de uno cambia después del perdón del pecado. Y había 5 misioneros extranjeros en la escuela misionera y ellos empezaron la escuela misionera. Empezamos a estudiar la Biblia y hemos aprendido muchas cosas. Después, yo leí mucho la Biblia. Mientras que leía mucho, un nuevo mundo ahora se abría en mí. Tenía la convicción de mi perdón del pecado. No solamente ello, a otros también le prediqué. Y va ocurriendo cosas en las que el otro recibe el perdón del pecado. Ustedes también después del perdón del pecado. Detalladamente explicando cómo obtuvo el perdón del pecado. Así obtuvo el perdón del pecado. Tú también, si crees, tu pecado será perdonado. Cuando una persona obtiene el perdón del pecado, uno se hace feliz, muy feliz, muy feliz. En fin, de esa manera, no puede ser tan feliz, no puede estar tan feliz. La hermana Son, no se imaginan cuánto nos hemos amado verdaderamente. En realidad, su marido era ciego y siempre, cuando ella ponía las cosas en su cabeza, ella andaba para vender las cosas de esa manera y vivía en dificultad. Después de que su marido obtuvo la salvación, queríamos llevarle al retiro de Ego. Tanto tratamos. Él no quería ir porque decía que no podía ir al baño. Así no fue. Pasó el tiempo, hace poco, la hermana Son murió, oímos eso. Dice que ella murió cuando yo no estaba en Corea. Cuando le pregunté por qué nadie me avisó, no pude ir a la funeral. Y estaba en la casa de su hijo. Y ella falleció por la edad. A nosotros, Jesús está vivo junto a nosotros. Y nuestro pecado era lavado y ahora somos como una blanca nieve. Pensábamos que éramos pecadores, pero por la sangre de Jesucristo, después de entender de que mi pecado fue lavado, me siento agradecido y estoy feliz. Ahora, no podía hacerlo bien cuando quería anunciar esto. En una ocasión, había un joven bien calmado. Le llamé el sábado, le hablé, pero hasta muy tarde. Él no recibió la salvación, se fue. Me puse muy triste. Al día siguiente era domingo. Él vino para testificar. Y latía mi corazón. Parece que va a hablar sobre mí, de que recibió la salvación. Él vino para contar y decir, Pastor Oxupar, cuando va enseñando, él habla de esto y aquello, no entiendo nada. Y regresé a mi casa y mientras que regresaba me encontré con otro hermano y en 5 minutos recibí el perdón de los pecados. Tanto aborrecía a ese joven, tanto. Yo supliqué para que reciba la salvación y no lo recibió. Luego pasó el tiempo y había gente que recibía la salvación cuando yo prediqué. 1 a 1, 2 recibieron la salvación. Ahora soy un especialista en ese ámbito. Y aquella persona, cuando el Espíritu Santo entra en esa persona, cuando veo cómo cambian, me siento muy agradecido. Nosotros con solo eso tenemos ganas de vivir en este mundo. Ustedes también. Hay gente que nos dice que somos secta. Y cuando contamos cómo fuimos perdonados, cuando uno cuenta cómo obtuvo el perdón del pecado, el lado contrario también obtiene perdón. Y ustedes comienzan a tener gran fuerza. Y luego, cuando uno tiene edad y está viejo, estamos viejos nosotros, pero la palabra no envejece. Y hay gente que recibe la salvación cuando predicamos el Evangelio. Es increíble, bueno. A veces dentro del bus podemos hablar, a veces en cada retiro, personalmente podemos llamarle. Y cuando vemos eso, realmente nos hace felices en gran manera. Sí, muchas veces, sí,
Vivimos tras el deseo del mundo, la carne. Jesús siempre estando con nosotros, por nosotros. Ahora, cuando obtiene el perdón y el Espíritu Santo entra en él, cuando vemos cómo esa persona cambia, en gran manera nos sentimos agradecidos. Un pecador como yo, obteniendo el perdón, siendo una persona justa delante del Señor. Ahora creemos con toda convicción de que por su sangre obtenemos la redención. Realmente es maravilloso en gran manera. Amados, obtuvieron el perdón del pecado. Ahora esto, no traten de hacerlo bien. Obtuve el perdón del pecado. Wow, estoy feliz. Ahora puedo ir al cielo. Ahora empiecen desde lo más pequeño y ahora los otros cuenten cómo han obtenido el perdón del pecado. No soy yo, sino que por la sangre de Jesús obtuve el perdón. Es muy fácil. ¿Cómo podemos obtener de manera fácil? Es simple. Yo con los niños fui al restaurante y como yo pago por mis hijos, cuando otros solamente tengo que contar cómo obtengo el perdón del pecado. Cuando uno a uno obtiene la salvación, nos sentimos agradecidos. Dice que era uno que deje de obtener la salvación. Cuando viene una persona nueva, vamos a predicar de nuevo. Estamos agradecidos porque mucha gente obtiene el perdón de los pecados. El mundo. Ahora ya tenemos edad. Tengo 80. Todavía no puedo creer. A veces pienso que yo tengo 15 años. Parece que la edad ustedes me lo han tirado todo a mí. Durante años tuve dificultad, tuve sufrimientos, no dejó de haber hambre. Jesucristo estando junto a mí. Hemos estado agradecidos, felices. No es que simplemente hubo dificultad, sino que siempre Dios abrió los caminos. Un hombre como yo, un hombre tan inútil como yo, prediqué el Evangelio y surgió gente que reciba la salvación. Delante del Señor me siento agradecido. Ahora, por más torpe que sea, gente que ha obtenido el perdón del pecado, este punto en el que la sangre del Señor Jesucristo perdonó nuestro pecado, pensándolo profundamente, anuncie la manera de cómo el Señor Jesús nos perdonó de nuestros pecados. Mediante ustedes habrá la manifestación del perdón del pecado y el Espíritu Santo estando vivo en el corazón de ustedes trabajará. La gracia, la bendición ilimitada del Señor, espero que sobreabunde en todos ustedes. Gracias.